Shalom, shalom. Bueno, ¿quién tiene alguna frase o algún hecho o algún detalle para compartirnos de la paracha de hoy, de Yitro? Yo, More, Cuénteme, hermano. espere, me organizo y ya le comento. Gistro empieza en el capítulo que More 18, la visita de Gistro. Entonces tenemos que el suegro de Moche lo visita, ¿no? Y él ve todo lo que está haciendo Moche con el pueblo, cómo lo juzga él solo. Y entonces Gistro le dice que si él seguía haciendo eso, él iba a terminar fatigado, se iba a cansar, iba a cansar también al pueblo. Entonces, él da el siguiente consejo, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Eloa estará contigo. Estar tú por el pueblo delante de Eloa y somete tú los asuntos a Eloa y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y le dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Eloa, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuentas y de 10. Entonces, cuando estabas meditando esta palabra, me acordé también lo que Yeshua hizo, ¿no? Con los apóstoles, que había escogido 70 y los envió de dos en dos. Y también en primera Timoteo, sí, espera un momento, busco el pasaje. En primera Timoteo nos dice lo siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces vemos que el Padre siempre está pidiendo en todos los que le van a hacer a boda unas características que se deben cumplir. Y no solamente los que van a hacer ese servicio, sino es todo el pueblo que debe tener esas características. Es lo que tenía para compartir, More. Bueno, toda rabá, toda rabá. Hay algunos estudiosos que dicen que ese consejo de Yitro, porque Yitro pues no estaba guiado exactamente por el Eloa de Israel, pues eso es lo que dicen, pero él sí tenía la noción del Eloa de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él era un descendiente de Abraham. Entonces, argumentan que esa propuesta que Yitro le dio a Moshe, el Eterno no la respaldó y que el Eterno después le dio las instrucciones a Moshe que lo que tenía que hacer era nombrar los 70 jueces que lo ayudaran, que lo acompañaran. Pero no es tan claro como que las cosas sean de esa manera. Parece que los 70 jueces fue algo que Dios ordenó en cuanto a constituir un tribunal máximo que ayudara en todos estos, como una corte suprema, que ayudara en todos estos, digamos, malos entendidos o dificultades que tenía el pueblo, pero no hay como algún indicio, alguna percepción que el Eterno hubiera derrumbado la propuesta que hizo Yitro. Parece que más bien es que como que se complementan los dos conceptos, las dos ideas. Entonces sigue habiendo entre el pueblo jefes de 10, de 50, de 100, de 1000, y aparte o además de ellos hay este Sanedrín, este grupo de 70, que es como esa Corte Suprema, donde vienen a resolverse esos casos tan difíciles o tan graves que no se pueden tomar decisiones a un nivel de una autoridad
más pequeña, de un grupo más reducido, y, y de ahí pues viene toda esa tradición del pueblo de Israel que mantienen esa gran asamblea o ese Sanedrín o esa corte suprema. En la época de Babilonia, parece que en la época de Mordejai y en esos años que estuvo el pueblo de Israel en el exilio, pues no exactamente el pueblo de Israel, las 10 tribus, esas ya se habían perdido hacía 100 años, repartidas por todas las naciones de la tierra, sino más bien el reino de Judá, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, los 70 años, ahí se estableció una gran asamblea también, un Sanedrín, y ese Sanedrín era de 120 miembros, 120 integrantes. Y después, en la tierra de Israel, restablecen un Sanedrín de 71. Y ese Sanedrín pues va a ser dirigido por el Cohen Agadol, y en este caso este Sanedrín que se establece en el desierto, pues está encabezado por Moshe, y Moshe bajo la instrucción y bajo la dirección del Eterno. Nosotros vemos que el líder del Eterno no sabe todos los planes, todos los propósitos, todos los proyectos, todas las leyes, todas las normas de Dios. No las sabe, no las sabe, no las conoce por anticipado. Él no sabe qué es lo que Dios va a hacer en un momento dado. Entonces, esa cabeza, ese líder, esa guía, él mismo está a la espera de que Dios vaya mostrando cosas, vaya indicando qué hacer. Por ejemplo, Moshe no sabía que iban a cruzar el Mar Rojo. Él no tenía ni la menor idea. Entonces el Señor pone un líder o pone a su pueblo a trabajar con él, y él trabaja junto con ese pueblo y con esos líderes, y lo único que se sabe es esa grandeza, esa misericordia, ese poder y también esa justicia, esa rectitud. Eso es lo que se entiende. Y lo único que queda también como conocido son los hechos que ya se hayan realizado, lo que ya haya tenido lugar. Pero lo que va a tener lugar no se sabe todo, en cada detalle, en cada punto, en cada momento, cómo el Señor lo va a hacer. Y hay cosas que estos mismos líderes, sea toda una asamblea o sea un solo líder, como en este caso pues estaba Moshe con Aarón, estaba Miriam también, tenían todo ese apoyo, pero la guía iba toda, digamos, dada a través de Moshe. Moshe mismo no sabía cómo iba a ser ese momento de la liberación, cómo iban a ser esas plagas. Él sabía cada plaga era en el momento en que el Señor se la decía. Bueno, en este momento va a haber una plaga de tal cosa. Entonces Moshe enunciaba y se aparecía la plaga de tal cosa. Él no sabía que todo lo que iba a ocurrir en Egipto, todo lo que el Señor iba a hacer a través de su participación, de su sumisión, de su colaboración con Eloa. Y nosotros vemos muchos líderes a veces dando la apariencia, dando la imagen de que saben todo lo que va a pasar y que conocen todos los detalles de cómo va a ocurrir cada cosa, y cuando no lo saben, pues ellos de alguna forma se tejen todas estas teorías y todas estas conjeturas, y es lo que ha pasado con estos movimientos religiosos a través de la historia, que han establecido fechas para la venida de Yeshua y que tienen estas confusiones en cuanto al momento cuando el Señor va a guardar a su congregación a una parte de la gran tribulación, y al momento, al final, cuando esté terminando los juicios de Eloa, que venga Yeshua a hacer el juicio de la mortandad, así como en Egipto el último juicio fue el de la muerte de los primogénitos, y que un poco antes de eso Yeshua levanta a todos los muertos y a los vivos los transforma. Ahí va a haber una situación que muchos muertos no se van a levantar, de los que se creía que eran seguidores de Yeshua, y muchos vivos no van a ser elevados a las nubes y transformados, y van a seguir como seres humanos físicos, perecederos. No sabemos pues qué oportunidad más les da el Señor o qué es lo que les falta para entran a ser parte como de los seres humanos que conforman ese reino milenial, y en qué momento ellos tendrán esa transformación, esa glorificación. Y asimismo, cuando Él haga esta separación de los que va a guardar y de los que va a dejar en la gran tribulación,
como unos 3 años y medio antes de ese otro evento, o 3 años, cómo a los unos los coloca en el lugar de protección y a los otros los deja en medio de la tribulación. Y ya sabemos pues que no necesariamente todos los que quedan en medio de esa tribulación es porque hay deslealtad, hay infidelidad, no hay santidad. No, es muy probable que ahí queden muchos kadochim, muchos sadiquín y sadiquet, hijos pequeños y todo esto, porque es necesario que haya estos testimonios y haya también estas voces que animen y fortalezcan, aparte del poder del Ruach Kodesh ayudando a todas estas personas. Entonces parece que ese orden se conserva y vemos que cuando se establece más bien como para la parte militar, para la parte defensiva de Israel ya como ejército, como huestes, ese es el orden que se sigue. De jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Entonces, de pronto no se haya mantenido ese orden para juicio con el pueblo, no podemos, no tengo como los elementos para ser determinante con eso y decir si fue así, no fue así, fue de esta manera, pero sí es claro que para con el ejército se estableció esta misma modalidad de orden, de manejo, de línea de autoridad, o como llaman también en cuanto en relación con la comunicación, conducto regular. Entonces en el ejército se mantuvo esa manera de administrar, jefes de 10, de 50, de 100 y de miles. Bueno, maravilloso, maravilloso. Vemos cómo el Señor a este jefe que él toma, no solamente no sabe muchas cosas de las que Dios hace, solamente las va sabiendo a medida que Dios las hace junto con todo el pueblo. El pueblo tampoco sabe que todas las cosas que Dios va a hacer, ni cuándo las va a hacer, ni cómo las va a hacer, pero creen que de pronto el líder sí las sabe y que el líder sí conoce todas las formas y los momentos y con todos los detalles exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y resulta que el líder tampoco la sabe. También es el primer sorprendido y es el que primero aprende y es el que primero se acerca al Señor y es el que primero conoce, porque también va aprendiendo y va sabiendo y va mirando las obras de Dios junto con todo el pueblo. Entonces es maravillosa toda esta orden, como el Señor va conduciendo las cosas, mostrándonos a todos que Él es el que está a cargo, que Él es el que está con nosotros, Él es el que está dirigiendo y acompañando todo, y nos está sorprendiendo a todos todo el tiempo en una cantidad de situaciones. Y hoy teníamos pues preciso también en la parte donde está la lectura correspondiente en la Brida Hadachá, en el Nuevo Pacto, de Lucas 10, que está como Yeshua establece sus 70. Y la primera misión, el primer encargo que les hace es alrededor de Galilea, por muchos pueblitos en Galilea, que vayan, y tal vez se acercaron hasta Cesarea o algo así, a las orillas del mar Mediterráneo y por toda esa región, yendo a todos esos pueblitos, a esas aldeas, sanando, liberando, proclamando la buena nueva, el reino de Dios, y echando esos poderes de tinieblas que estaban subyugando a la gente. Y dice, volvieron pues los 70 que había enviado con gran gozo, y dijeron, Adonenu, hasta los Chedim tienen que hacer lo que nosotros les decimos, y obedecen cuando lo hacemos en tu nombre. Y entonces está toda esta, esa es la primera, digamos, como la primera manifestación de la autoridad que Yeshua les da para que juzguen. Y entonces, pues porque constituyen un Beidín, constituyen una suprema corte de juicio, y ellos son los que van a conformar ese Sanedrín de la Keilah de Yeshua, que si bien Yeshua no ofendió, no irrespetó las autoridades de su nación, tampoco fue por el consentimiento de ellos que él constituyó su Keilah, que él constituyó su Sanedrín. No fue a ese Sanedrín a donde Yeshua fue a inscribir su movimiento.
a pedir la autorización y el reconocimiento de su movimiento, a pedir las directrices y las leyes y las normas por las que se debería regir su keilá, su sinagoga. Entonces, esto no quiere decir que él haya sido irrespetuoso, haya sido irreverente, haya sido desafiante con estas autoridades, porque él traía una instrucción directamente del trono de Loa, directamente del Ruach Kodesh, y ese fue la autoridad que lo ordenó a él para constituir este grupo, para constituir este movimiento, para tener autoridad, para establecer estos jueces, para establecer este Sanedrín, y para que ellos también tuvieran esa autoridad delegada y ellos también establecieran otras autoridades y se siguiera, digamos, procediendo hasta el final de los tiempos, hasta que Yeshua llegara. Y mientras en esa época, pues había un acercamiento y una coherencia, y estaban más o menos en un territorio determinado, y todos se reunían en determinadas fechas y estaban juntos, y desde allí se impartían las directrices para todos los grupitos en Israel que pertenecían a este nuevo movimiento, a esta nueva congregación o keilá, a esta nueva sinagoga, porque anterior Yeshua, o hasta antes de su resurrección y de la venida del Ruach Kodesh, de la fiesta de Shavuot, Yeshua siempre había enseñado y había explicado el reino de Dios y había manifestado el encargo que el Eterno le había dado en las sinagogas de ellos, en las congregaciones, en los colegios, en las yeshivot, de ellos. Y ellos pues las manejaban de acuerdo con sus criterios, de acuerdo con sus alajot, de acuerdo con sus puntos de vista, de acuerdo con sus interpretaciones, pues, y pues el Padre les ha permitido, y hasta el día de hoy, conocer y entender muchos detalles de muchas cosas, pero mientras no se reconozca Yeshua y no se acepte y no se integre y no nos sometamos a sacar todo lo que no corresponda de acuerdo con lo que Yeshua establezca, vamos a estar ahí en unas combinaciones muy raras y en unas confusiones muy angustiosas. Entonces, mientras tanto, él fue por todas las sinagogas de ellos y mandó a sus discípulos por todas las sinagogas de ellos, pero de aquí en adelante ya no. De aquí en adelante, desde que Yeshua asciende a los cielos y a los 40 días de resurrección y el día 50 viene ese derramamiento de la Ruach Kodesh, ya este movimiento queda oficialmente inscrito en los cielos, oficialmente autorizado desde el trono mismo del universo y guiado directamente por el Abacados a través de su Rúa y a través del Rúa de Yeshua. Y ahí es donde Yeshua dice que donde estén dos o tres, porque él sabía que ya nos íbamos a esparcir por todos los rincones de la tierra, que no íbamos a volver a hacer un movimiento, digamos, con una sola dirección, con un Sanedrín central en Jerusalén, hacia donde llegaban todas las inquietudes grandes para ser resueltas, y desde allí se impartía juicio para todas las congregaciones de Israel y para todas las congregaciones fuera de Israel. Y cada congregación en su respectivo lugar, en Antioquía, en Roma, en España, en Inglaterra, en el norte de África, en Alejandría, en Babilonia, en Persia, donde quiera que estuviera cada congregacioncita, eso fue lo que estableció, o congregaciones grandes también, eso fue lo que estableció Rab Shaul, que haya ahí ancianos, que haya ahí maestros, que haya ahí profetas, mujeres que oran, que interceden, mujeres que también profetizan, que haya en cada congregación todo esto y que lo sepan manejar con orden, y por eso había que darles un entrenamiento, había que darles una preparación, había que darles una instrucción, y cada grupito se administraba por la guía del Espíritu Santo, y por eso era tan delicado que estas autoridades, estos obreros, estos guías, se mantuvieran en oración, se mantuvieran en estudio de la palabra y se mantuvieran en todas las instrucciones que les habían sido dadas, y ellos habían sido, digamos, ordenados a través de esta secuencia o de esta herencia, a través de los representantes de Yeshua, directamente por el Espíritu mismo. Y puede haber habido
en muchos momentos y en muchos lugares a través de la historia, muchos de ellos que su ordenación fue directamente por el Espíritu, así como Moshe fue ordenado directamente por el Espíritu. Nosotros no tenemos que haya habido una autoridad humana al lado de Moshe que haya sido la que representara al Eterno y le haya hecho la ordenación a Moshe. Entonces aquí tenemos este sacerdote de Madián que también tiene algunos conocimientos del Eloa de Abraham, de Yisrael y de Jacob, que es el mismo Eloa de Moshe, y a pesar de que él sea autoridad en su principado, en su pueblo, y a pesar de que descienda de Abraham y que este territorio esté poblado por una familia descendiente de Abraham, él no tiene ninguna autoridad para ordenar a Moshe. Moshe es ordenado directamente por el Padre. Entonces, esto nos anticipa lo que iba a pasar con Yeshua. A pesar de haber todas estas autoridades religiosas en su nación, ninguna autoridad religiosa es la que ordena a Yeshua. Ninguna de estas líneas de interpretación es la que toma a Yeshua y lo pone dentro de sus lineamientos y dentro de sus alajot. Absolutamente ninguna. Yeshua es ordenado directamente de los cielos por el Ruach Kodesh y él entra a establecer una manera de adorar a Dios como Dios lo quiere establecer por medio de él, para que sea un testimonio a todas estas autoridades que están haciendo las cosas es por sus intereses, por sus propósitos y no tienen ningún reparo en manipular al pueblo como a ellos les parezca y en hacer negociaciones con Roma, porque eso es prioritario, eso es más importante que de verdad dejarse corregir, dejarse orientar, guiar por el cielo, por la palabra misma de Dios, no solo escrita, sino que la tienen ahí presente ante sus ojos. Y aquí en el versículo 22 dice, de ese capítulo 10, dice, llamándolos a un lado, a sus talmidín, sus discípulos, todavía no los ha constituido sus embajadores, sus representantes, completamente en privado, les dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, mire, yo les voy a explicar por qué estoy haciendo las cosas de esta manera. Las cosas las estoy haciendo de esta manera porque el Señor me ordenó que las hiciera así y Él me dio toda autoridad para que las haga de esa forma. Entonces yo no puedo pedirle a estas autoridades terrenales que no están sometidas verdadera y totalmente a Dios, que me den permiso, que me autoricen, que me reconozcan, que me firmen mi movimiento, que me ordenen y que ordenen a los que siguen en mi movimiento. Yeshua les está diciendo, no puedo hacer eso, porque Dios me dio a mí toda la autoridad, Dios me dio a mí todas las cosas y Él me dio a mí todas las instrucciones de qué es lo que tengo que hacer para establecer, empezando con este pueblo, un remanente que de verdad sea el Israel de Eloa, porque mucha gente y en especial estos directivos no son el Israel de Eloa. Y entonces el Señor me dio a mí todas las cosas. Él es mi padre, yo soy su hijo y como su hijo soy el primogénito que tengo la responsabilidad de darle cuentas por la casa, por la familia, como es la tradición en el pueblo de Dios, como Dios lo estableció, que hay que tener una herencia de primogenitura y el primogénito tiene que tener una responsabilidad con sus padres, con sus hermanos, con sus parientes y dar cuentas a Eloa por esta responsabilidad que se le asigna. Entonces aquí está Yeshua diciendo, mi padre me ha dado a mí todas las cosas y se lo está explicando a ellos en privado. Cuando les está diciendo eso, ¿qué es lo que les está diciendo? Todo lo que acabamos de analizar, todo lo que acabamos de tener en cuenta, que él no está estableciéndolos a ellos como un Sanedrín, como a la loca, como porque se le ocurrió, como porque está queriendo poner un sistema de autoridad paralelo al sistema vigente, como porque quiere hacer una rebelión, porque quiere hacer una confrontación, porque quiere llamarlos a celos, porque quiere tumbarlos a ellos, imponerse él y poner su línea de gobierno y su sistema. No, entonces él aquí les está explicando, es porque es el proyecto del Padre, es porque es el plan del Padre, es porque el Padre así lo tiene establecido. Yeshua sí es el líder,
que sabe de antemano muchas cosas de las que el Padre va a estar haciendo poco a poco, y a pesar de que él las sabe, no se impacienta, no se angustia, no se precipita, no toma por adelantado y como quien dice, pues ya el Padre va a ser así, así, y en este momento estas circunstancias están de tal manera y hay mucha presión, entonces de una vez llevemos a cabo esta cosa, pues, o este hecho, o tomemos esta decisión, pues porque de todas maneras más adelante es lo que el Padre va a decir que se haga, entonces hagámoslo ya. No, porque entonces sería un siervo infiel, sería un siervo desleal, dejaría de ser el hijo de confianza. Y entonces aquí tenemos esa diferencia con Moshe, que podrá saber ciertas cosas que van a pasar, la mayoría de los detalles exactos no lo sabe, pero sí va caminando en confianza, sí va caminando en fe, sí va caminando en seguridad con quién está, quién fue que lo llamó y quién fue que lo ordenó. Y entonces igual está Yeshua aquí caminando en esa seguridad, quién lo ordenó a él, y por eso él no les teme, por eso él no se apabulla, por eso él no se amedranta, por eso él está en un chalón y en una confianza, y antes se angustia de ver la ceguera, de ver la torpeza, de ver la rebeldía, de ver el orgullo, de ver la altanería, de ver la pretensión y de ver las motivaciones tan torcidas con las que hacen las cosas, creyendo que son los verdaderos adoradores de Dios, que son los verdaderos servidores de Dios, que son los santos, que son los correctos, que son los sadiquín, que son las sadiquet. Y sí, pueden ser personas de muy buen testimonio, que no hacen mal a nadie, que oran, que hacen sedacá, personas que estudian la Torá día y noche a la luz de una lámpara. No, en esa época creo que no había velas, y a nosotros nos dicen que Sara prendía velas. Bueno, no sé, creo que eso en esa época tal vez no existía y no era lo que se manejaba, y que la vela la prendía desde el viernes, desde un viernes en la tarde, y que esas velas que ella prendía duraban encendidas toda la semana hasta el siguiente viernes, y el siguiente viernes con el último fragor de la llama de las velas prendidas hacía 8 días, ahí encendía las nuevas velas para este nuevo Shabbat. Eso son fantasías, esas son conjeturas, esa es una religión establecida por la mente humana. Y pues sí, trata como de mantener un recuerdo de la Torá, mantener una fidelidad a un Shabbat, pero el Señor quiere que mantengamos ese recuerdo. Recuerda el Shabbat, no olvides el Shabbat, mantén la memoria del Shabbat, pero no a base de esos rituales que pues no vienen a encajar realmente con las instrucciones y con el fundamento de la palabra escrita, ni de la palabra viviente tampoco. Entonces es delicado todo eso, es grave. Entonces aquí Yeshua les está diciendo, es que hay un plan de mi Padre y Él me ha dado a mí todos esos detalles y de ese plan, y me ha dado toda la autoridad para que sea a través de mí que Él pueda ejecutarlo, que Él pueda llevarlo a cabo. Y nadie conoce quién es el Hijo. Ustedes no saben, ustedes no tienen la menor idea delante del Padre quién soy yo. No tiene, ahora están con esos cuentos, ¿no? Ustedes no saben quién soy yo. Entonces, hace mucho tiempo, ¿no? Seguimos plagiando a las cosas santas y a los poderes verdaderos y a las delegaciones y a la ordenación verdaderamente hecha por los poderes celestiales, por el Padre, por su Hijo, por su Ruach Kodesh. Entonces dice, ustedes no tienen ni la menor idea qué es lo que está pasando acá, cuál es la autoridad que aquí se está moviendo, cuáles son los propósitos y los motivos por los cuales se está llevando a cabo todo esto y hacia dónde va. Para ustedes no es bien claro todo esto de dónde es que viene, pero yo sí sé exactamente todo esto de dónde viene, yo sí sé quién soy yo para mi Padre, y yo sí sé cuál es la responsabilidad que tengo con Él, y qué es eso que significa cuando yo les digo a ustedes que Él me ha entregado a mí todas las cosas. Ustedes no saben, no tienen ni idea qué significa cuando yo les digo eso, que Él me ha entregado a mí todas las cosas.
y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Solo el Padre verdaderamente es el que tiene todo este plan con todos sus detalles, con todos sus momentos, con todos sus tiempos, aquí y ahora y más tarde y más adelante, a corto, a mediano, a más larguito y a final plazo. El Padre tiene todo esto, el Padre lo sabe todo y me ha dispuesto como Moshe. Habrá cosas o hay algunas cosas que no las sé exactamente en todos sus detalles y en cuanto a sus momentos, como pasa con estos líderes humanos, pero no muchas, algunas como con cierta clave, pero la gran mayoría son uno y está en el mismo espíritu, y ese espíritu es el que sabe todas las cosas, el que escudriña lo profundo de la mente de Loa, y ese espíritu es el que está en Yeshua, y a pesar de eso, pues hay cosas que esa mente del Padre que está en él todavía no se las deja saber, todavía no se las muestra, todavía no le da el momento y los detalles cómo se van a suceder, cómo van a ocurrir. Y dice, ni saben tampoco quién es el Padre, no tienen ni idea, no tienen la menor idea. El poder que él tiene, los planes que él tiene, las bendiciones, la gracia, la misericordia, el perdón, no saben dónde están ubicados con respecto al Padre, están totalmente despistados, totalmente desubicados, desorientados, el que verdaderamente tiene ese conocimiento del Padre es el Hijo. Y hay tantas personas diciendo que yo lo conozco, yo sé cómo es, yo sé quién es, yo sé sus planes, yo sé cómo ha manejado todas las cosas a través de la historia, yo sé qué es lo que ha hecho con su pueblo por todos los tiempos, yo conozco sus profecías, yo sé qué es lo que él está haciendo y sé qué es lo que él va a hacer. Y Yeshua aquí les dice, no lo conocen, no saben. El único que conoce verdaderamente todos sus detalles es el Hijo. Entonces, si ustedes quieren saber y conocer y entrar en esa mente del Padre, es entrar en esa ejad con el Hijo, dejarse guiar, someterse, adorarlo, obedecerle, y por eso Yeshua dice, si me obedecen, si me aman, guarden mis mandamientos, y si guardan mis mandamientos, tendrán la vida eterna. El que come mi carne, o sea, come todo este conocimiento que yo les aseguro que es el único verdadero conocimiento que hay en esta plenitud y en esta dimensión, venido directamente de parte del Padre y está representado en mi cuerpo, en mi carne. El que come todo eso para vivirlo, para volverlo parte de sí, como cuando uno come un alimento y ese alimento se vuelve parte de su cuerpo, entonces comemos todo esto que nos trae Yeshua, la carne de Yeshua, esa carne que se les dio en el desierto, ese pan de vida que se les dio en el desierto, lo comemos y lo debe absorber toda nuestra mente, lo debe absorber todas nuestras emociones, lo debe absorber hasta nuestro cuerpo, porque desde ahí se va a dirigir todo un manejo, una administración de nuestra vida física también. Y beber su sangre. Entonces, el que no come mi carne y la digiere y la asimila y queda nutrido con ella y bebe mi sangre e igualmente la degusta y la pasa por todas sus células, por cada célula de su cuerpo, no queda ni una célula de su cuerpo que no esté nutrida con esa sangre y con esa carne. Si no es así, dice, no van a tener vida eterna. No esperen Olana va, y menos después del milenio, el Boreolam, la vida por la eternidad. No esperen nada, y eso se logra en esa llenura del Rúa. Así como yo tengo todo esto y conozco a mi Padre porque su espíritu está en mí y él me conoce a mí y yo lo conozco a él y sabemos cómo es que está funcionando todas estas cosas. Así hay algunos detalles que ese mismo espíritu está en mí, pero no me las deja saber y las sabe solamente el Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce quién es el Hijo, solamente el Padre, y el Hijo pues también, él es consciente de sí mismo, no solamente es consciente de su Padre, sino de lo que el Padre ha hecho en él, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si queremos conocer al Padre, si queremos conocer al Hijo, es por medio de revelación, es por medio de un milagro, no es por medio de
academia, no es por medio de teologías, no es por medio de autoridades de mucha cabeza, de mucha análisis, de mucho razonamiento, de mucha especulación, de mucha conjetura y que sacan deducciones y mucha teología y de eso está lleno el mundo, está lleno el mundo y no sirve. Algunas cosas tocan, así como dice el Señor, que los ciegos en plena luz vamos tanteando las paredes y tanteando el camino, y Él en su misericordia permite que del Rúa vengan a las mentes, al espíritu de las personas, algunas cosas, no todas. Y junto con eso, hay muchos errores, mucha confusión, muchas creencias, muchas doctrinas, muchas tradiciones, muchas teologías, todo del razonamiento humano, todo de la sabiduría humana. Entonces dice, por creerse sabios van a quedar avergonzados, por creerse sabios se hicieron realmente, en relación con lo que Dios estaba haciendo, estaban completamente ignorantes, completamente desviados, porque desconocieron esto. Solamente el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, nadie más se conoce tan íntimamente en todos estos detalles como ellos dos, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y hay muchos a quienes Él se los quiere revelar, pero la actitud de nosotros mismos no lo permite. El comportamiento nuestro propio comportamiento no lo permite. Es una decisión que el Señor no la puede forzar en nosotros. Es una decisión que Él nos muestra, Él nos da las opciones, Él nos da las oportunidades, Él nos hace los llamamientos, pero cada uno tiene que empezar a trabajar su actitud, a trabajar su alma, su espíritu. Cada uno tiene que empezar a enderezar el camino y a pedir de ese poder celestial para identificar todos esos errores que nos son ocultos y que nos están impidiendo. Y todos esos errores que son evidentes, que los entendemos, que los vemos, pero que solamente los captamos en un nivel meramente materialista, meramente conceptual, no verdaderamente en el espíritu, como el espíritu lo ve, como el espíritu lo siente, como el espíritu lo dilucida, como el espíritu lo discierne. No, es un discernimiento torpe, humano, material, de la naturaleza caída, pecaminosa, y digo, sí, soy pecador, me tengo que arrepentir, sí, tengo mal esto, tengo mal lo otro, pero de verdad yo tengo la percepción en el espíritu de todas esas cosas, y de verdad mi espíritu está dócil al espíritu de Eloa, teniendo la comprensión, la sensibilidad a lo que todo eso de verdad a nivel espiritual contiene, significa, y de verdad es ese poder habitando en mí el que me está ayudando a sacar toda esa basura de mi vida, de mi mente, de mis intenciones, de mis actitudes, de mis intereses, de mis propósitos, para que pueda caminar libremente y hacer este recorrido. Dice, benditos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dichosos, dichosos, benditos, regocíjense. Entonces, pues si de verdad nosotros estamos viendo un poquito de todas estas cosas que el Señor nos da, y nos estamos dando cuenta que hay muchos remanentes en la tierra, y unos están percibiendo unos detalles, otros, que el Señor a todos les está mostrando un poquito, a los unos, a los otros, un poquito aquí, un poquito allá, pero que hay unos que están un poquito más atrás, otros que están un poquito más adelantados, otros que están en un nivel medio, no sé, y tenemos otra cantidad de personas que están ahí, ovejitas completamente ciegas, sordas, mudas, porque todo eso solamente lo tienen en un nivel conceptual, en un nivel, digamos, ¿cómo diríamos? No sé, racional, del poder de la mente humana. No lo alcanzan a agarrar allá en esa dimensión del espíritu. Y dice, benditos, dichosos son los ojos que ven lo que ustedes están viendo, que ustedes no saben
la bendición tan grande que se les ha presentado. No conocen, no identifican la oportunidad tan maravillosa que se les ha concedido. Y como decía Yeshua en otras partes, no han entendido, o los profetas, no han entendido las visitaciones de Dios para con su pueblo, las visitaciones de Dios para con los llamados. Y por eso Yeshua dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no entendieron. Y Yeshua dice, lamento por Jerusalén, que el Señor destinó este tiempo para visitarla y no se dieron cuenta que era el momento de la visitación para ellos de parte directamente del trono poderoso del universo, directamente del Padre de las luces, el que les estaba visitando, y estaban ciegos y estaban a oscuras. Pero ustedes, con los que estoy aquí, les dice Yeshua, arrinconaditos, desconocidos de todo mundo, que nadie sabe quiénes somos nosotros, y ustedes tampoco entienden plenamente quién soy yo. Ustedes están viendo algo maravilloso, algo excelente, están escuchando, están viendo las palabras, así como en el monte Sinaí, ese día que se promulgó esa Torá, dice, ustedes están viendo esa Torá aquí parada en carne y hueso, encarnada en un ser humano, y a través de ese ser humano manifestándose plenamente la divinidad del Padre, con todos sus planes, con todos sus proyectos, con toda su sabiduría, con todo su espíritu, con todo su conocimiento. Y Moshe era apenas un anuncio de esto. Y entonces Moshe, grandísimo profeta, Moshe, grandísimo estadista, Moshe, grandísimo sacerdote, porque él estableció todo el culto, estableció el templo, el Mishkan, estableció los sacerdotes, él fue el que los ungió. Entonces él fue al que el Padre le concedió la autoridad para que él ordenara. Y él ordenó jueces y ordenó sacerdotes y ungió el Mishkan y ungió todas estas autoridades, y les dio, les anticipó que iban a tener reyes y otros profetas, y que iba a continuar esta línea de autoridad, y que ellos iban a seguir ungiendo esos reyes y esos profetas. Y esto lo está haciendo aquí Yeshua, y Yeshua les está diciendo, ustedes no tienen ni la menor idea cuánto muchísimo más grande es lo que está aquí que Moshe. Cuánto muchísimo más grande es el plan del verdadero Israel espiritual, que es el llamamiento para el Israel físico y para todas las naciones, que se está estableciendo aquí mediante este hijo, mediante este primogénito. No tienen la menor idea, no saben, no tienen todavía. Y les dice, me voy a ir y les voy a dejar el espíritu del Padre, que es el que me ha acompañado y me ha instruido y me ha dirigido en todas estas cosas, para que él los siga guiando a ustedes, y les va a mostrar muchas más verdades y les va a recordar muchas cosas, y a medida que se las vaya recordando en las situaciones y en las experiencias por las cuales ustedes vayan pasando, van a ir entendiendo todo lo que está establecido en esa Torá, como cada tilde, como cada rayita, como cada puntico está hablando de mí, y cómo en mí se cumple todo eso, porque yo vine para cumplir todo eso. Entonces dice, porque les digo con absoluta seguridad que muchos profetas, gente que sabía el plan de Dios, gente que sabía las cosas que el Señor estaba anunciando para suceder luego, gente que sabía la palabra de Dios y la podía enseñar, porque profeta es saber la palabra de Dios y enseñarla, y también es conocer las revelaciones de Dios que están por venir y anunciarlas. Pero nosotros tenemos idea de profeta solamente en ese sentido, no en todas las, digamos, en todas las, los conceptos, en todas las significados de la palabra, que son varios. Les digo que muchos profetas, dicen muchos, entonces no son dos, no son tres, no es alguno, uno que otro, muchos profetas y reyes, o gente con muy poderosos. Sabemos que el Señor le dio una promesa a Abraham, le dio esa misma promesa, se la confirmó a nuestra madre Sara, que de ellos nacerían reyes, nacerían príncipes, y que de ellos resultarían las familias reales más significativas y más elevadas de la tierra, y especialmente en el pueblo de Israel. Y dice, muchos profetas y reyes con toda su casa, con las reinas, las esposas, con los príncipes, con las princesas,
suplicaron, rogaron, pidieron, solicitaron, se humillaron, clamaron para que se les mostrara esto que ustedes están viendo en este momento. ¿Cuántas personas en este momento en todo el mundo anhelan que Dios se les manifieste? ¿Cuántas personas en este mundo anhelan que se les explique esta palabra? ¿Cuántas personas lloran, ruegan, suplican por tener un poquito de entendimiento de estos planes de Dios? ¿Cuántas personas se humillan, interceden, se arrodillan, ayunan para que se les entregue algo de estos planes de Dios, para que Dios se les manifieste, para que su rúa se muestre, para que Dios les hable, para que Dios les dé el entendimiento, para que Dios los llame, para que Dios les permita el arrepentimiento, regresar a Él, para que Dios los reciba en alabanza, en adoración, en agradecimiento, en exaltación de su nombre? ¿Cuántas personas hay en este momento en esa condición? Yeshua decía, me da tristeza, me da dolor ver todo mi pueblo de monte en monte, de ciudad en ciudad, de valle en valle, como ovejas desparramadas, perdidas, que no saben de dónde vienen ni para dónde van y que no tienen pastor. Porque les digo que muchos profetas y reyes suplicaron por ver lo que ustedes están viendo y nunca lo vieron. Y eso no fue motivo para ellos de caer. Eso no fue motivo para ellos desistir. Eso no fue motivo para ellos digamos, abandonar el llamamiento que se les había hecho, sino todo lo contrario. Fue un motivo para ellos de perseverar y de más entrega y de confiar y de abandonarse en las manos y en la voluntad del Eterno. Entonces, lo que a nosotros nos ha tocado ha sido algo muy glorioso, y lo que les correspondió a ellos en ese momento extraordinario. Y venimos nosotros a tener todo este conocimiento sin haber visto, sin haber oído, sin haber nada. Y Yeshua nos dice, también hay una bendición adicional, porque sin haber visto han creído. Solamente los perversos, los inicuos, quieren señales para poder creer. Que se levante el muerto, que salga corriendo el paralítico, que salga gritando el mudo, y si no es así no van a creer. Perversos, inicuos, malos, generación adúltera. Entonces, por eso es también que ha ocurrido tanto engaño. Por eso es también que no tenemos discernimiento cuando esas cosas verdaderamente vienen del espíritu de Eloa y cuando vienen de esa profecía que el Señor dio. Muchos serán engañados, aún los mismos escogidos, si fuere posible. Y ellos quisieron ver, quisieron oír, quisieron tocar, como dice Juan. Nosotros hemos tenido esa oportunidad, esa gozo, esa dicha, algo grande, que nadie más, que tocamos el verbo de vida, tocamos ese cuerpo donde estaba encarnada esa divinidad, donde se manifestaba esa plenitud del Abba Kodesh, del Abba Kadosh, y dice, y de oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. ¿Cuántas personas quisieran estar oyendo todas las cosas que el Señor nos da y no las han oído? Y probablemente no las van a oír. Y sin embargo, en lo poquito que el Señor les ha permitido, son fieles, son leales y son capaces de dar lo que sea, así sea su vida, la tortura, el derramamiento de su sangre, por ese poquitico que apenas saben, que apenas medio entienden, que apenas medio conocen, y que ellos creen que es una grandiosidad de la verdad, porque sí, son detalles pequeños, pero que son la grandiosidad de la verdad. Y esas personas están que saltan, que cantan, que adoran, que gritan, que tocan instrumentos, que se estremecen, y nosotros aquí, ¿cómo es que andamos? Acabamos de ver que Yeshua, antes de decirles estas cosas, dice, bendito eres tú, Eterno, Rey, arriba en el cielo y abajo en la tierra, que has escondido estas cosas de los que son vistos como sabios y entendidos y se hacen seguir y engañan a todo el mundo. Y como decía Yeshua en otra parte, son ciegos guiando a otros ciegos, y las has dado a conocer a los pequeños de tus llamados, que han constituido este Israel a través de Yeshua.
Yo sé que el Señor está haciendo una obra muy grande, su espíritu es muy grande, y es como Elías, que Elías decía, Padre, ¿y qué hacemos? Ya todos los que eran leales a ti están exterminados, quedo solito, y cuando me acaben a mí, ¿dónde va a quedar tu palabra? ¿Dónde va a quedar tu obra? ¿Dónde va a quedar tu mensaje? ¿Dónde va a quedar la manifestación de tu gloria? Cómo te revelas, cómo viene fuego del cielo, cómo consume esas ofrendas, cómo hace todos estos testimonios. Y el Señor le dice, tranquilo, mi rúa está en toda la tierra y está haciendo la obra donde yo lo disponga y con quien yo lo disponga, y tengo otros 70 obreros, otros 70 colaboradores que son fieles, leales y confiables. ¡Uy, sorpresa! Y entonces en este momento tenemos rabinos de Israel enseñando estas cosas, esparciendo estas cosas entre Israel y entre las naciones. Personas que tienen páginas de internet, 2 o 3 páginas en francés, en inglés, en español, en hebreo, en ruso, que tienen canales de YouTube, y no lo sabíamos, no lo habíamos identificado, no lo reconocíamos, y tienen en Israel congregación mesiánica de judíos creyentes en Yeshua, y tienen esta posición, tienen este enfoque, tienen esta manera de percibir, de ver las cosas y de manejarlas, y son informaciones y conocimiento que nos han hecho pues como ver una confirmación de parte del Padre de lo que Él está haciendo con nosotros y de lo que ha pasado en este minúsculo remanente, en este pequeño grupito. Y entonces, con algunas diferencias, obviamente, porque pues el Señor es el que se reserva la totalidad de la verdad y de lo correcto, pero cada uno pues debemos responder en cuanto a los diferentes detalles o puntos que el Señor haya definido conceder a cada quien, a cada cual. Y hay millones y tienen millones y millones de seguidores. Hay grupos que tienen 500,000, que tienen millón. Hay un grupo que tiene más de 3 millones de seguidores y los tiene en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en Rusia, en Australia, y lo que faltaba era cubrir a Latinoamérica, por eso no los conocíamos, y están entrando a Latinoamérica y tienen más de 3 millones. Y bueno, entonces, es una respuesta que en algún momento hacía esas preguntas al Señor, Señor, pero nos has dado unas comprensiones de una cantidad de detalles y de instrucciones que no las vemos como a nuestro alrededor, que otros estén teniendo esos enfoques, que otros estén haciendo estas cosas, y por qué no nos permitirías como expandir esto por todo Colombia, por el mundo entero. Entonces el Señor viene y nos muestra y dice, no, ya yo lo tenía hecho, ya yo lo estaba haciendo así, lo estoy haciendo así, y están todos estos obreros, todos estos chofarot, todos estos proclamadores, todos estos testimonios, con esa voz de trompeta en el mundo entero. Padre, te damos toda rabá, te alabamos, te agradecemos, te exaltamos por tus misericordias y que nos has hecho parte de un pequeño remanente, unas poquitas hojitas acá en este grupo de toda esa obra grande que viene de tu espíritu, que viene de tu poder, que viene de tus designios, de tus planes, que viene del trono mismo, del universo. Y Señor, respetamos las autoridades, pedimos por ellos, respetamos las sociedades en medio de las cuales estamos, todos estos pequeños remanentes. Si es necesario cumplir algunas exigencias legales ante ellos, pues lo podríamos hacer, pero en el caso nuestro, por ejemplo, en Colombia, no estamos haciendo nada ilegal mientras no estemos registrados formalmente, porque nuestra Constitución y los decretos digamos, aclaratorios de cómo se aplican esas leyes de la Constitución establecen que cualquier persona individualmente puede profesar el credo que quiera, e incluso lo puede hacer en grupos y puede hacer reuniones y puede expandir o esparcir su conocimiento sin necesidad de constituirse legalmente como una iglesia o como una corporación y ser autorizado por las leyes de este país. Y siempre habrá ciertas cosas, ciertos asuntos que si se van a hacer como institución, pues se requiere esa personería.
pero mientras no se haga ciertas cosas que el gobierno establece, que permite para ciertas instituciones y que van a llevarse a cabo, y tiene que ser con una personería, con una condición legal. Mientras no sea esa, el campo donde nos movamos, un campo solamente de estudio de la palabra, un campo solamente de oración, de alabanza, nos podemos reunir en casa, nos podemos reunir en algún salón, y estamos haciendo unas tareas, llevando a cabo unas acciones que no requieren ser constituidos como una persona jurídica para poderlas llevar a cabo. Y hay muchas personas que desconocen eso y entonces nos van a señalar de ilegales, de desafiantes con la autoridad, de desobedientes, de estar fuera de la ley, pero es porque no lo conocen. Si fuéramos a hacer ciertos tipos de acciones, como obra social, y esa obra social dentro de los reglamentos que la ley establece para poderla llevar a cabo, sí tendríamos que estar constituidos como una persona jurídica. Padre, te damos toda rabá por tantas bondades, por tantas misericordias, por tantas maravillas que nos has concedido. Nosotros mismos estamos en esta categoría de estos discípulos de Yeshua, muy bendecidos, muy gozosos, porque cuántos ojos quieren ver lo que nosotros vemos, y a muchos remanentes tú has mostrado, y cuántos profetas y cuántos reyes quisieron y rogaron haber entendido más detalles de tus planes y de tus proyectos hacia el tiempo del fin. El mismo Daniel ve todas estas visiones, todas estas revelaciones tan maravillosas, tan extraordinarias, y está diciendo, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué significa? Y entonces la respuesta es, quédese tranquilo, cierre el libro, que la tarea suya llegó hasta aquí, váyase a dormir, porque lo que usted se colocó ahí en esos rollos, lo administró, lo guardó y se le presentó para que otros al final de los tiempos fueran perfeccionados, para que no fueran perfeccionados ustedes, los de esta época, sin ellos, sin los del tiempo del fin. Y dice, allá en el fin se aumentará el conocimiento, el entendimiento, y se irá a dar la revelación de lo que significaban todas estas cosas. Padre, toda rabá, porque has esparcido estas profecías y el cumplimiento de muchas y el entendimiento de muchas otras, de todo lo que esperamos en esta época, y todas estas obreros que tú tuviste en otros momentos administraron todas estas cosas para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros. Padre, qué maravillas, cómo haces todas las cosas y cómo vas dando esta comprensión al correr de los tiempos. Y finalmente llegará ese momento cuando entenderemos, cuando conoceremos cómo fuimos conocidos. Hacia allá apuntamos en esa hija contigo, por la obra de Yeshua, por esa intercesión, por ese sacerdocio, y que es logrado en ese poder, en esa fuerza de tu Rúa, en espíritu y en verdad. En el nombre de Mashiach te damos toda rabá. Amén, amén.